Fue durante una aburrida tarde de verano, que maldiciendo a la compañía de correo por no traer mi cartucho de Pokémon blanco, que decidí jugar a mis antiguas ediciones para saciar mi apetito de una nueva aventura regional. Tras una breve estadía en Kanto por medio de mi edición azul, salté a Johto con mi cartucho de edición cristal para finalmente enfocarme en mi generación favorita. Si bien mi cartucho de Pokémon Esmeralda se había caído a la pileta una de las últimas veces que lo utilicé, respiré aliviado de que el cartucho aún funcionaba a la perfección. Tras elegir a mi Pokémon inicial luego de salvar al profesor Abedul, continué mi recorrido hasta Ciudad Petalburgo, donde el primer encuentro con Wally fue un tanto inquietante. En realidad, no fue con él sino con Ralts. El Pokémon, tras ser capturado por mi segundo rival en el juego, se mantuvo en pantalla unos segundos extra, dando lugar a un cuadro de texto representando al Pokémon hablándome por medio de la telepatía. Ten cuidado. Algo malo está por ocurrir. Salva la vida del herido. Tanto yo como mi personaje, nos quedamos extrañados mirando a la nada por unos segundos mientras buscábamos dar lógica a lo que acababa de ocurrir. Fue Wally, tras lanzar un signo de exclamación arriba de su cabeza, que se dirigió hacia ambos. ¿Te encuentras bien? Te quedaste un largo rato observando a mi Pokémon. Acto seguido, se me dio a elegir entre responder que sí o que no. Aún continuaba confundida cómo demonios estaba ocurriendo esto que se salía del guión original del juego. ¿Por qué Ralts le hablaba a mi personaje? Pero por sobre todas las cosas, ¿quién era el herido al que debía salvar? ¿Una persona o un Pokémon? Con mi cabeza ocupada en aquellos pensamientos, le mentí a Wally para no preocuparlo, respondiéndole que todo estaba bien. Él me respondió aliviado para luego despedirse de mí y continuar su camino de regreso a la ciudad. Con Wally despidiéndose de mí, noté otra cosa bastante inquietante que omití en lo que antes les conté. Wally se despidió de mí llamándome Frankie, que era el nombre ficticio que solía darle a mis personajes ya que siempre quise llamarme así si hubiera nacido siendo un chico, pero Ralts por su parte, me llamó por mi nombre en la vida real. Eso era lo que más me desencajaba. Si bien me mantuve a la expectativa, al pasar de los desafíos, entrenadores, líderes de gimnasio y los equipos de villanos, me sentí algo defraudado al no tener novedad alguna de esa trama secreta de Ralts. Todo esto cambió cuando entré a la casa del maestro Treta, donde en su primer laberinto, en una de las paredes se encontraba colgado un papel que decía lo siguiente. Ralts necesita hablar contigo. Pensando en cómo haría para hablar con el Pokémon, abandoné la casa del maestro Treta solo para darme cuenta que ahora había sido teletransportado al interior del monte Pírrico. El sitio tenía más neblina de lo habitual y era acompañado por los gritos de combate de varios Pokémons. Entré en pánico en este momento, aunque para mi suerte, mi personaje comenzó a girar en círculos, similar al efecto de la cuerda huida, y regresé a las afueras de la casa del maestro Treta como si nada hubiese ocurrido. Guiado por mi curiosidad de en qué desembocaría todo el asunto de Ralts, llegué hasta Ciudad Malvalona, donde el sprite de un anciano notó mi presencia y se acercó hacia mí. Disculpa jovencita, ¿has combatido contra una persona con un Taillow últimamente? No recordaba si aquella era alguna misión secundaria del juego original ni tampoco tenía ganas de que un NPC me molestase, por lo que le respondí que no. Lo preguntaba porque vi a un jovencito entrenar de manera muy brusca a su Taillow. Por lo visto buscaba hacerlo evolucionar, pero lo llevó tan al límite que oí al Pokémon gimotear de dolor. Por favor, si ves al chico intenta hacerlo entrar en razón o avísales a las autoridades. Para mis adentros una idea empezó a formularse. Quizás, solo quizás, aquel Taillow era el herido al que debía salvar. Para mi suerte, el spray de Wally se encontraba frente al gimnasio, ya que era esa parte del juego donde uno combate contra él. Quizás siendo mi oportunidad de que Ralts echase más claridad al tema del herido o de por qué quería volver a hablarme.
Como no sabía si Ralts o el equipo de Wally iba a ser más fuerte por cómo la historia se había modificado, decidí primero irme a una de las rutas cercanas a potenciar a mi equipo. Pero a poco de meterme en la hierba alta, el NPC de un cazador de bichos se acercó hacia mí. Él, mientras lloraba, me explicaba que tuviese cuidado ya que había un entrenador, un tal Sherry, que con su suelo dañaba a todo Pokémon que se le cruzaba en su camino y hasta el Pokémon volador había matado a su Wurmple. Por más que aquello fuese un juego, no soportaba el maltrato de alguien más fuerte por sobre un débil, por lo que, decidida, hice que mi personaje corriese hasta comenzar el evento del combate de Wally. Wally lanzó primero a sus Ralts, pero mi personaje se quedó paralizada sin lanzar a ninguno de nuestros Pokémons, por lo que Ralts atacó primero a ella usando el movimiento de premonición. ¿Por qué ese maldito me atacaba a mí? Sin darme oportunidad de defenderme, Ralts usó mismo destino sobre mi personaje, por lo que tras perder el conocimiento producto de premonición, Ralts también se desmayó luego. La pantalla oscureció y Ralts volvió a hablarme por medio de los cuadros de texto. Salva a los heridos antes de que sea demasiado tarde. Toma venganza de todas esas almas inocentes. Ese desgraciado ha matado a muchos. Es hora de que alguien imparta justicia. Mi personaje despertó en el hogar del tío de Wally, al cual Wally intentaba calmarlo por lo furioso que se encontraba de que el Pokémon me haya dañado a mí. Wally, al notarme despierta, rápidamente me pidió que calme a su tío, quien me preguntó si debía quitarle a Ralts a Wally al no ser un entrenador aún capacitado para tener un Pokémon. Elegí la opción que mencionaba que todo había sido un simple accidente y que Wally merecía quedarse con Ralts, algo que enfureció a su tío, quien salió del hogar. Wally, quien buscaba hacer entrar en razón a su tío, corrió detrás suyo, ignorando cómo Ralts salía de su Pokébola para, antes de correr junto a su entrenador, hacerme la petición final. Por favor. Sálvalos a todos. Molesta por cómo me encontraba en Pueblo Verdegal, tuve que realizar el largo camino de regreso a Malvalona, donde tras derrotar al líder de gimnasio, recibí una sorpresa inesperada. En realidad, dos sorpresas. El juego había modificado mi aspecto y ahora yo era Brendan. La segunda sorpresa fue el entrenador que chocó contra mi personaje. Era bastante parecido a Rojo de los remakes de Game Boy Advance, aunque con algunas partes de su ropa con una tonalidad blanquecina. Rojo, ignorándome, continuó corriendo y segundos luego, el spray de Mei, ahora mi rival, me pidió que lo ayudara a detenerlo sin explicarme el porqué. Mei, antes de volver a seguirlo me obsequió esas gafas que sirven para adentrarte en el desierto, donde por lo visto Rojo había huido. Aún contando con las gafas, me faltaba el movimiento de romperrocas por lo que, tras conseguirlo, y enseñárselo a Milinun, me adentré al desierto. Una de las primeras rocas que obstruye el paso ya había sido destruida, y quien lo había hecho, dejó un diminuto rastro de huellas rojizas. ¿Acaso aquello era sangre? El camino terminaba en medio de la nada en el desierto, donde se encontraba un objeto. Bueno, en realidad creía que era un objeto, por lo que imaginen mi sorpresa cuando, tras tomarlo, el juego me indicó que había recibido a un Swallow. Preocupado por si la sangre pertenecía a Rojo o Mei, me dio curiosidad revisar las estadísticas de Swallow, algo que me hizo notar como los sprites de mi Blaziken y Milinun se encontraban quietos y no se movían alegremente como ocurre cuando uno revisa su equipo. Revisando las estadísticas de Blaziken, su sprite enseñaba una postura corporal a la defensiva, como si estuviese enojado ante la presencia de Swallow. Linun por su parte, lucía triste y atemorizado. Swallow fue el último al que revisé. Su sprite parecía respirar agitado mientras podía notar algunas heridas de profundidad en su cuerpo. Su barra de salud se encontraba en 0 y por lo visto parecía que había evolucionado hacía poco.
Sin pistas nuevas, llegué hasta la ruta 113, donde noté a aquel entrenador que te obsequia un movimiento tras derrotarlo, ser molestado por Rojo. Ambos cubrían el camino a seguir, y al interactuar con ellos pude ver cómo este Rojo alterno, con su nombre representado por medio de signos de pregunta, amenazaba al chico con que le entregase su movimiento. Fue cuando Rojo amenazó al chico con usar a su carbaña para mutilarlo, que mi personaje finalmente intercedió. Oh, tú eres el tal Frank. Por lo visto te encontraste al inútil de mi Pokémon. Vaya, ¿con qué quieres pelear, Rojo entonces me ofreció el siguiente trato. Ya que yo me había hecho con Suelo, si él ganaba el combate se quedaría con mi Pokémon más poderoso, mientras que si perdía se iría de allí sin dañarnos a mí y al otro entrenador. Blaziken y Carbaña se enfrentaron primero. Ambos en el mismo nivel de pelea, aunque yo fui quien ganó la batalla. Me enseñaste justo lo que quería ver. Nos vemos, Frank, mencionó Rojo, cuyo nombre real permanecía entre signos de pregunta, tras detener el combate abruptamente y regresarnos al mapeado principal, donde su personaje huyó corriendo a toda velocidad. Temerosa de cuando volvería a cruzarme con Rojo, decidí subir el nivel de mis Pokémons, excepto de Suelo, quien un cuadro de texto me indicaba que estaba demasiado débil para responder. Fue en una ruta cercana, cerca de un puente, donde encontré un objeto flotando y al interactuar con este, se me indicó que había recibido a un Sharpedo. Seguro otro Pokémon que Rojo había abandonado a su suerte. El pobre tenía un sprite similar al de Suelo, solo que con una de sus aletas sumamente dañadas. Continuando mi travesía, llegué a ese punto de la historia, cerca de la ruta 113, donde Steven hace acto de presencia, esta vez más preocupado por mi nuevo Sharpedo que por el equipo Magma y Aqua. Yo vi a ese desgraciado abandonar a Sharpedo, pero la mirada en su rostro me petrificó de miedo. Lo lamento. Me pareció sumamente extraño aquella repentina cobardía en Steven. Si yo, un entrenador novato, pude derrotar al Carbaña de Rojo, ¿cuál era el problema para el campeón regional? Notando que había olvidado de curar a Sharpedo, me dirigí al centro Pokémon más cercano, donde la enfermera Shoei me sorprendió con su inquietante mensaje. Has salvado la vida de este Sharpedo, aunque lamento decirte que Suelo cargaba con mucho dolor y heridas y murió dentro de su Pokébola. Inmediatamente revisé las estadísticas de Suelo, cuya animación se había detenido y se lo enseñaba recostado y con sus ojos cerrados. Intenté guardar sus restos en una caja de almacenamiento, pero no se me permitió. Recordando lo que había sucedido con el maestro Treta, me pregunté qué pasaría si llevaba sus restos al Monte Pírrico. Continuando mi travesía, llegué al punto de la ruta 119 donde Mate reta un duelo, solo que esta vez ella me ignoró enfocada en un objeto al que ella observaba. Por favor, déjalo en este lugar. Aquí podrá descansar. Ese maldito. Se lo haré pagar. Sin entender mucho a qué se refería Mei, volví a interactuar con el objeto, que en realidad era una Pokébola, y cuyo cuadro de texto me señalaba lo siguiente. Pokébola de Marshtomp. Perteneciente a Mei. Mei, ya subida a su bicicleta, abandonó la ruta sin siquiera despedirse. En ese momento empecé a reflexionar nuevamente sobre el combate de Blaziken contra Carbaña. ¿Mi Pokémon habría muerto también si perdía aquel combate? Llegando al punto de la historia donde los Kecleons cubren el camino, varios entrenadores se encontraban reunidos cerca del puente, observando un camino de huellas de sangre, que al seguirlo me llevó a mitad del puente. Sitio donde Steven se encontraba frente a Rojo. Ríndete ahora mismo, ordenó el campeón de Hoenn. Tú serás el que se rinda ante mis Pokémons, respondió burlándose Rojo. Si bien yo no participé, se me permitió ver el combate entre ambos. El Metan de Steven apalizó al Azumarill del entrenador desconocido, quien similar a como hizo conmigo, detuvo el combate abruptamente para echarse a huir. Rápido, tenemos que atraparlo, me indicó Steven para luego comenzar a correr detrás suyo.
Corriendo detrás de Steven, maldije cuando un Pokémon salvaje apareció en medio de la hierba alta. Se trataba de un Absol, pero en lugar de combatir, su cuadro de texto le señaló a mi personaje y a Steven, que debíamos seguirla, para acto seguido huir. De regreso en el mapa principal, el sprite de Absol se formó frente a nosotros, moviéndose a toda velocidad. Esta vez mi personaje se movió automáticamente detrás de Steven, ambos corriendo hasta llegar a la ruta 121 donde se toparon con un objeto. Steven lo tomó, indicándome que era el Azumarill del chico, el cual estaba muy gravemente herido y al cual debíamos llevar de urgencia al centro Pokémon más cercano, el de Ciudad Calagua. Mientras mi personaje corría por su cuenta junto a Steven, empecé a preguntarme qué era lo que el chico quería. O sea, cuál era el fin para dañar de esa forma a sus Pokémons. ¿Buscaba llevarlos al límite para hacerlos mucho más fuertes? Ambos personajes llegaron al puente que conecta con la ruta 122 y el monte Pírico, allí yacía el sprite de Absol. Mi personaje corrió hasta este, el cual le pidió ayuda. Por lo visto mi personaje decidió guardarlo en una Pokébola, ya que se me presentó el mensaje de que había recibido a un Absol. Para este punto contaba con mi Blaziken, Linoone y un Flygon, además del cuerpo sin vida de Suelo, al mutilado Sharpedo y ahora a Absol. Steven, tras ordenarme que llevara a Absol al centro Pokémon, se enfocó en perseguir a Rojo, olvidando de darme al también malherido Azumarill. El juego entonces empezó a desquiciarme ya que por cada paso que daba, el grito de combate de Absol sonaba más y más fuerte, como si estuviese agonizando. Por suerte, llegué al centro Pokémon a tiempo, donde Absol, por medio de un cuadro de texto, me dio las gracias. La pantalla oscureció y el sonido de los Pokémon siendo curados se repitió varias veces, solo para luego devolverme el siguiente mensaje desesperanzador de la enfermera Shoei. Lo siento, Frank. Absol no lo logró. Similar al cuerpo de Suelo, sus estadísticas habían desaparecido. Solo que Absol llevaba encima un correo. Esto no fue tu culpa, Frank. Por favor, llévame al monte Pírico a descansar en paz. Me dirigí en silencio hacia el monte Pírico, donde al dar los primeros pasos allí dentro, una Gardevoir salvaje se me presentó. Una con un aspecto cadavérico, como si fuese un cadáver guiado por la energía o el alma de esta Pokémon. Por favor, no me tengas miedo. Te he elegido porque pareces una buena persona. Me suplicó. Fue así que el Pokémon empezó a intercambiar diálogos con mi entrenador, donde reveló haber sido uno de los primeros Pokémon de Rojo, que en realidad se llamaba Damián. Algo extraño ya que recordaba a aquel anciano haberlo llamado Sherry. También, Gardevoir mencionaba que él jamás había hecho daño a nadie cuando lo conoció en vida y que ella había muerto de forma accidental, para luego pedirme que no le hiciera nada malo a Damián. De nuevo en el mapa del monte Pírico, el sprite de Gardevoir se quedó parada a mi lado mientras veíamos a otros Pokémon espectrales presentarse ante nosotros. Todos ellos pertenecientes a Damián en el pasado. Fanfi fue el primero, el cual murió antes que su huevo eclosionara. Aipom el segundo, muerto en combate. Gardevoir luego me observó y decidió contarme acerca de su muerte. Naufragando por Hoenn, Damián y ella llegaron al Pilar Celeste, donde Damián, guiado por la ambición de capturar al legendario Rayquaza, decidió enfrentarlo con Gardevoir, la cual fue malherida y derrotada al instante. Si bien Damián logró llevarla a tiempo a un centro Pokémon, la Pokémon ya cargaba encima algunos problemas de salud debido a su avanzada edad, y si bien Damián creyó que ella había muerto producto del combate, Gardevoir terminó falleciendo dentro de su Pokébola por lo anteriormente dicho. No pude comunicarme con Damián cuando vino a visitarme la última vez, pero sí lo oí mencionar su deseo de venganza, prometiéndome que formaría el equipo Pokémon ideal para eliminar a Rayquaza. Acto seguido, los sprites de nuevos Pokémon se presentaron ante nosotros dos.
Sprites ya pertenecientes a la época donde Damián buscaba llevar a sus Pokémon al límite para derrotar al Pokémon legendario. Lapras. Rayquaza la pulverizó y Damián tuvo que usar su cadáver como bote para huir del pilar celeste. Bullpix se negó a usar una piedra fuego para evolucionar y Damián la asfixió en un arranque de ira. Arcanine falló en uno de sus combates con un líder de gimnasio y Damián rompió su cráneo con una roca atacándolo mientras dormía. Los Pokémon seguían llegando. Raidon no pudo derrotar a un Pokémon eléctrico y Damián no le dejó ir a un centro Pokémon a que le volvieran a coser su cuerno. Beedrill intentó huir de su entrenador. Kangaskhan murió de tristeza cuando Damián mató a su cría para endurecer su carácter. Raichu se lo robó a un entrenador y le devolvió sus restos una vez no le sirvió más. Los nombres de toda clase de Pokémon, y el motivo de su muerte, siguieron danzando ante mis ojos por varios minutos. El último nombre fue el de un Salamence. Su historia me impactó ya que, sintiéndolo un debilucho, Damián decidió usar un sable que usaba de arma para matarlo mientras dormía, pero el Pokémon despertó antes, y siendo leal a su entrenador, entendió lo que sucedía y le permitió a Damián que acabara con su vida si así lo entendía. Gracias a este evento, Damián decidió por un tiempo regresar a su vieja bondad. Esto hasta que un grupo de maleantes ganaron su combate contra Damián y robaron a su malherido Salamence, del cual provocaron su muerte al, todavía herido, obligarlo a combatir contra un Jirachi que buscaban capturar. Damián, encontrando a los criminales, pero con su sable roto, deseó con todo su ser que ambos muriesen, y por lo visto Jirachi, antes de dar su último suspiro, le cumplió aquel capricho. El spray de Gardevoir volvió a dirigirse hacia mí. Frank. Yo sé que él aún conserva su bondad. Por favor, ayúdalo a cambiar. Haz que vuelva a ser un buen chico. Acto seguido, Gardevoir desapareció y la pantalla oscureció para devolverme a lo más alto del monte pírrico. Curioso, revisé mi equipo Pokémon. El cuerpo de Suelo había desaparecido. Por su parte, el cadáver de Absol continuaba, esta vez cargando un nuevo correo. Gracias Frank. Tras leerlo, el juego dio un nuevo pantallazo, donde por lo visto Absol regresó a la vida, pero con tonalidades oscuras. La Pokémon ahora era mitad siniestra y fantasma. Sus movimientos eran maldición, venganza, mismo destino y rabia, y si bien había llegado al nivel 100, su barra de experiencia tenía 3 puntos. Como si fuese posible para ella ir mucho más allá. Lo siento. Aún guardo mucho rencor, leí en la carta nueva que Absol llevaba con ella. Para ese punto me sentía sumamente exhausto, tanto a nivel físico como mental, razón por la cual pasé algunas semanas sin volver a tocar el cartucho y en su lugar disfrutando de mi edición de Pokémon Blanco. Esto hasta que una Absol salvaje de Teselia me recordó a los eventos de Esmeralda, algo que me arrastró a dar fin a aquella historia. Con Absol de mi lado, todo se hizo más fácil, esto debido a su alto poder y lealtad. Mi nueva misión era llegar al punto culmine de la historia donde Rayquaza irrumpía en Arrecípolis. Quizás en aquel momento podría verme cara a cara con Damián. Previo al duelo entre Groudon y Kyogre en Arrecípolis, mi personaje fue arrastrado a buscar a Rayquaza en el Pilar Celeste, esto para rogarle por ayuda. Antes de entrar al pilar, algo sumamente extraño ocurrió. Mei, mi rival, solo llamó para decirme adiós y luego cortar la comunicación. Al llegar a lo más alto del pilar, Rayquaza me observó para huir de allí sin darme chances de combatir contra él. Revisando a Absol, esta volvió a comunicarse conmigo por medio de 2 correos. El primero donde me señalaba que debíamos salvar a Arrecípolis y el segundo que mencionaba 2 movimientos. Premonición y mismo destino. La pantalla oscureció y por medio de una escena en blanco y negro, observé cómo Mei era arrastrada por medio de Damián, a llamarme y despedirse, para acto seguido el chico usar a uno de sus Pokémon para ejecutarla.
Damián entonces mencionó que era hora de dirigirse al Pilar Celeste. La pantalla me devolvió a lo que parecía ser uno de los pisos superiores del Pilar Celeste. Por lo visto mi personaje no había perdido tiempo tras oír a Damián mencionar aquel lugar. Una vez llegué a lo más alto, Damián, tras haber capturado a Rayquaza, aguardaba por mí. De esta forma inició el combate más extraño que jamás presencié en mi vida, ya que además de la barra de vida de mi Absol y su Rayquaza, se encontraba una barra de energía similar, pero con mi nombre y el de Damián. Como si el triunfo de aquel combate iba acompañado de quien de los dos moriría. Absol actuó por su cuenta usando maldición tanto en Rayquaza, así como en Damián, quien gritó de dolor. Con el Pokémon legendario fallando su ataque, Absol intentó usar otro de sus movimientos, esta vez fallando ya que por algún extraño motivo el espíritu de Gardevoir no solo había entrado en acción, sino que defendía de Damián y parecía apoyarlo en su idea de matarme. ¿Acaso la maldita me había engañado todo este tiempo? El combate siguió por un largo rato, donde todos fallaban sus movimientos, pero al mismo tiempo, la maldición de Absol continuaba dañando a Damián y Rayquaza. Sin soportarlo más, apagué la consola, pero el juego continuó funcionando, solo que esta vez, la pantalla oscureció y Absol me habló por medio de un cuadro de texto. Te veré en la región de Johto. Acto seguido, y al intentar prender el juego de Esmeralda, este parecía no funcionar. ¿Cómo sabe de mi otro juego? Pensé aterrorizado al notar el cartucho de Soul Silver que había comprado hacía pocas horas atrás. Tragando saliva, conecté la remake de plata en mi Nintendo DS. Para mi sorpresa, los Pokémon de mi equipo habían sido reemplazados por Blaziken, Sharpedo, Linoone, Flygon, Rayquaza y por último Absol. Absol ahora lucía igual que el cuerpo corrompido de Gardevoir. Me sobresalté al oír el llamado del profesor Elm. Frank. El profesor Abedul de la región de Hoenn acaba de avisarme que 2 entrenadores más fueron hallados sin vida y que esa cosa está viajando hacia Johto. Por favor, encuentra a Lira y pónganse a salvo. Absol, que era el Pokémon que me acompañaba, me indicó que todo terminaría en Johto. Atemorizado se me ocurrió una idea. Oír la radio de Ciudad Trigal por si había alguna novedad de la supuesta amenaza que estaba por aterrizar en la región. Así fue como oí el mensaje repetido en bucle del profesor Oak alertando a sus oyentes de resguardarse de la amenaza que estaba llegando a la región. La radio fue interrumpida por el llamado de Lira. La chica mencionó Ciudad Trigal y que necesitaba ayuda, por lo que, sin perder tiempo, Rayquaza me llevó volando hasta allí, donde en medio de la ahora destruida ciudad, se encontraba el spray de Damián. Mi personaje, que parecía sumamente aterrorizado de aquel maldito desgraciado, corrió de forma automática empujándolo y llegando a tiempo a la estación de trenes, donde el magnetotren, repleto de pasajeros, huía de la devastada Ciudad Trigal. La pantalla oscureció y un cuadro de texto me señaló como Lira no respondía a los llamados de teléfono. Otro cuadro de texto me señaló la llamada que mi personaje recibió. Dirígete al Monte Plateado si es que quieres vivir, me indicó Damián. El juego al instante me devolvió a lo más alto del monte. Sitio donde Damián enfrentaba cara a cara a Rojo. Rojo, aun conservando sus clásicos puntos suspensivos, ignoró las amenazas que Damián le daba para que salga de su camino, y sorpresivamente se colocó a mi lado. De esta forma inició un combate doble. Damián lanzó primero a sus 2 Mewtwo en nivel 100. Rojo y Oro lanzaron a Pikachu y Absol. Para este punto, que el juego mencionara que los Mewtwo's de Damián eran salvajes y no suyos, era lo menos confuso de todo. No sabía qué demonios ocurría, qué había pasado con Damián, qué demonios ocurría. Diablos, incluso parecía que había pasado una eternidad desde aquel mensaje extraño de Ralts acerca del herido. Pero aún así hice lo que mejor se me ocurría en ese entonces. Buscar ganar la batalla contra Damián.
Con Pikachu y Absol ganando el combate, varios cuadros de texto reflejaron cómo Damián se preparaba con su sable para atacarme por la espalda, así como a Rojo empujándome para recibirle la estocada final y con Rayquaza llevándonos a ambos a Ciudad Azafrán. El juego entonces me devolvió al centro Pokémon de esa ciudad, donde en una cama improvisada en medio del centro, la enfermera lamentaba informarme que Rojo había muerto. Ahora llévanos a la edición platino, ordenó Absol por medio de una carta nueva y tras darme cuenta que el centro Pokémon estaba cerrado y ya no podía continuar avanzando. Encendiendo mi cartucho de la edición platino, me sorprendí al notar cómo Absol y Rayquaza, por algún motivo, se encontraban ahora en mi equipo de Sinnoh. Ve al paraíso floral, me indicó un cuadro de texto de forma enigmática. Valiéndome de mi bicicleta, llegué a ese punto donde toda la naturaleza lucía marchita y una fuerte tormenta se desataba. Damián se encontraba frente a frente con el tembloroso spray de Shaymin, el cual corrió hacia mí, uniéndose a mi equipo. Sorpresivamente, Absol me teletransportó a Ciudad Canal, donde el marinero del barco del sitio me pidió que lo acompañase sin perder un solo segundo. En segundos ambos desembarcamos en Isla Luna Nueva, sitio donde Darkrai se acercó a mí y también se unió a mi equipo. En medio de la isla, el spray de Damián se materializó, señalándome que esa isla sería mi lugar de descanso eterno. Para mi sorpresa, Darkrai salió de su Pokébola y comenzó a hacer girar al spray de Damián en círculos, esto mientras un cuadro de texto mencionaba que el Pokémon legendario lo estaba haciendo sufrir de toda clase de pesadillas. El personaje de Lucas parecía buscar detener a Darkrai, el cual le gritó que, si se detenía, Damián los mataría a todos. Ambos nos vimos sorprendidos cuando el sprite de la Gardevoir corrompida se presentó ante nosotros. Aquí empezó una extensa discusión donde tras presentarse, Gardevoir pidió que nos detuviéramos y Darkrai se negó a hacer esto en pos de salvar a la humanidad. Gruñendo molesto, Darkrai se dio cuenta de cómo Damián aprovechó la distracción para zafarse de sus pesadillas, pero antes de atacarme, mi sprite fue teletransportado a la sala del origen. Allí me encontraba ahora a solas junto a Arceus. Frank. Tu misión final yace ahora en Teselia, me señaló como guiño de que era el turno de usar mi edición de Pokémon Blanco. El personaje de Lucas preguntó por Absol y Rayquaza, pero negándose a darme más explicaciones, Arceus reinició el juego y por lo visto lo bloqueó, similar a Esmeralda y Soul Silver. Al iniciar mi partida, mi personaje había sido arrastrado a la Torre de los Cielos. No podía revisar mi equipo Pokémon ni salir de allí. Algo que noté es que cada piso que subía, sonaba una melodía distinta de cada juego. En el primero sonó el clásico tema de Pueblo Lavanda. En el segundo, la frecuencia de los Unoons. En el tercero la melodía del Monte Pírico y el cuarto la música de la vieja mansión de Sinnoh. Al llegar al quinto piso, Rojo, Oro, Brendan, Lucas y N se encontraban aguardando a por mí. N liberó a su Zekrom mientras mi personaje hizo lo mismo con Reshiram. Ambos Pokémon comenzaron a danzar de un sitio al otro mientras el sitio empezaba a temblar y sonaba la épica melodía del castillo de N durante la etapa final del juego. Fue en este momento que Damián y Gardevoir se presentaron ante todos nosotros. No hay palabras para describirles el combate épico que llegué contra Damián, solo que el Zoroark de mi equipo fue el último en quedar en pie y finalmente derrotar a los Pokémon megapoderosos de Damián. Gardevoir, quien rogaba por que su entrenador volviese en sí durante todo el combate, fue quien me agradeció en el final y tras ganarle a Damián. Una vez fuimos devueltos al mapeado principal. Los espíritus de Rojo, Oro, Brendan y Lucas desaparecieron. Junto a N entonces observamos cómo el spray de Damián se convertía en roca para luego romperse en pedazos. En paralelo, Gardevoir fue desapareciendo lentamente.
Un extraño portal se formó ante nosotros, y tras N despedirse de forma un tanto nostálgica de mi personaje, este atravesó el portal para ser devuelto a Isla Libertad, donde mi personaje se movió automáticamente hacia el interior de la casa donde se encuentra Victini. El Pokémon legendario recibió alegremente a mi entrenador, agradeciéndole por su sacrificio y todas las incontables vidas que había salvado. Mi personaje finalmente se acercó a la cama de la casa y la partida se corrompió. Aún hoy en la actualidad conservó los 4 cartuchos arruinados producto de aquel combate que parecía no tener fin contra Damián. ¿Quién era el herido? ¿Quién era Sherry? ¿Qué era Damián exactamente y qué buscaba? A diferencia de los personajes de los videojuegos, aún tengo toda una vida por delante para darle lógica a lo más extraño que jamás me ocurrió en mi vida con la franquicia Pokémon.